INEON es una red europea de apoyo a la ecoinnovación. Se enmarca dentro de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea. Participan 10 socios de 8 países europeos diferentes. Está liderado por mi empresa, por Zavala, y hay socios pues, a nivel de diferentes países. Uno de los socios es Ibace, por ejemplo. El principal objetivo del INEON es facilitar el acceso a la financiación de estas empresas ecoinnovadoras que se ha demostrado que encuentran obstáculos a la hora de contactar con inversores y de conseguir recursos para sus desarrollos, ¿no? Ecoinnovación, eso es fácil, pero es eco e innovación. Pues bueno, en primer lugar, empezando por el final, innovación, pues hablaríamos de cualquier solución nueva o mejorada respecto a lo existente. Cuando hablamos de solución hablamos de producto, proceso, nuevas formas organizativas, etcétera. Es decir, no está delimitado solamente a productos. Y la etiqueta eco implica que hay una reducción en el consumo de recursos naturales, dígase energía, dígase agua, dígase materias primas, y al final va a repercutir en una reducción de emisión de sustancias contaminantes. Al final es un sector que puede ser muy multisectorial, bueno, que abarca muchas áreas y se le está dando muchísimo impulso a nivel europeo por parte de la Comisión. Hay una estrategia 2020 por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y ahí tenemos esa pata de crecimiento sostenible. Y según datos de la Comisión Europea, pues es un sector que abarca pues, más de 200.000 millones de euros anuales, que más o menos corresponde al 2,2% del Producto Interior Bruto, que para que nos hagamos una idea es más que el sector farmacéutico o el aeronáutico. Bueno, da trabajo directo, por ejemplo, a más de 3,5 millones de personas. Lo que decía antes, el objetivo principal de INEON es poner en contacto emprendedores de ecoinnovación con inversores, con lo cual lo que se trata es facilitar ese contacto. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de una plataforma online con 2 patas, una para los emprendedores de ecoinnovación, en la que presentan su solicitud con los principales datos de la solución, del mercado, etc. Esos datos o esas solicitudes son filtradas por el Comité Técnico de INEON y se seleccionan aquellas más prometedoras desde el punto de vista tanto medioambiental como también económico. Y aquellas que pasan se les dan sesiones de coaching para ayudarles en la elaboración del plan de negocio y que contemple las respuestas que buscan los inversores. La otra pata de la plataforma es para los inversores, que también pues, presentan solicitudes con los principales datos de sus entidades y es el Comité Técnico de INEON también el que selecciona aquellas que se consideran más relevantes. Más o menos el proyecto lleva un año de ejecución. Al principio se ha centrado mucho en lo que ha sido la selección tanto de las opciones de soluciones ecoinnovadoras como de inversores. Para que nos hagamos una idea, ha habido más de 100 solicitudes de emprendedores, de las cuales se han aprobado 48, de 48 han pasado a la siguiente fase, y en la parte de inversores, de 30 solicitudes, se han aprobado 21. De esos contactos que se han realizado entre ellos, se han conseguido 10 matches, que se llama, que es pues 10 contactos que llegan a la fase de negociación, en la que ya el INEON ya queda fuera, ya es algo privado, y de esas 10 matching se han conseguido ya 3 deal flows, que ya son compromisos formales de financiación entre el inversor y el emprendedor, entre ellas pues una, por ejemplo, de más de 1 millón de euros.